con el tema del día de hoy que he titulado Recompensa para los generosos, porque nosotros debemos de saber que Dios nunca va a ser un Dios deudor, siempre va a traer una recompensa para todos aquellos que hacemos las cosas correctamente. De hecho, la palabra de Dios refiere claramente que Él es galardonador, o sea, que nos va a dar esos galardones que ha preparado para todas aquellas personas que tenemos a bien atender a su palabra, hacer lo correcto, lo propio en el nombre de Jesús. Fíjense que gran parte de nuestro mundo está ocupado, y digo gran parte porque gloria a Dios que nosotros ya estamos pasando a otro tipo de pensamientos, ¿verdad? A otro estilo de vida. Pero gran parte de nuestro mundo está ocupado pensando, escribiendo y hablando sobre dinero, sobre los bienes, sobre las riquezas. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de estos temas. Sin embargo, la posición bíblica está en contraste muy fuertemente con la condición o la posición de la cultura que se vive hoy en día. El apóstol Pablo nos dice que el objeto principal de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es que pudiéramos ustedes y yo y todos llegar a ser verdaderamente ricos, mis amados hermanos. Y sin embargo, nosotros vamos a ver cómo la Biblia, a través de los pasajes bíblicos que vamos a estudiar el día de hoy, nos hacen una definición completamente diferente, ¿verdad?, a la comprensión que tiene el mundo actual con la palabra riqueza. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la riqueza y cómo es que tú y yo tenemos que venir a hacer las cosas pues correctamente delante de Dios? Vamos a leer en el Proverbios número 21, del versículo 27 al Proverbios número 22, versículo 6, cómo la palabra de Dios nos enseña y nos empieza a redefinir propiamente la comprensión que debemos tener acerca de las riquezas para después llegar a ser verdaderamente generosos. Aquí vamos a ver cómo nos tenemos que afianzar a la reputación, a nuestro buen nombre, mucho más que a la condición de los bienes materiales, de la riqueza, de la economía. Dice la palabra de Dios ahí en el Proverbio número 21, de 27 en adelante, dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Di conmigo, Jehová es el que da la victoria. Y el Proverbio 22 del versículo 1 al 6 dice, de más estima, fíjense bien cómo lo redefine la condición de la riqueza, o la palabra riqueza para nosotros, la palabra de Dios dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama es más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Aquí no hay distinción, ¿verdad? La palabra de Dios no hace ningún tipo de distinciones para lo que verdaderamente debe importarnos. Dios nos hizo a todos, absolutamente a todos, somos su creación. Dice el versículo 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Vean cómo la palabra de Dios nos enseña a afianzarnos más en nuestro buen nombre, en el buen nombre que adquirimos ahora en Cristo Jesús, que propiamente en las riquezas que podamos tener. La reputación, mis amados hermanos, es mucho más importante que la riqueza según la palabra de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 22 de Proverbios, dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que el oro o la plata. Entonces es mejor hacer lo que es correcto que ganar más dinero
¿verdad? Escatimando costos o ganando más dinero por prácticas dudosas o por codicia, por avaricia, ¿verdad? Eh, Bill Graham escribió en algún momento, dice, cuando se pierde la riqueza, no se pierde nada. Y es verdad, mis amados hermanos, porque a final de cuentas Dios puede proveer en algún momento dado una nueva condición de riquezas y no se pierde realmente gran cosa. Pero cuando se pierde la salud, se pierde algo, ¿verdad? Porque ya no estamos en la capacidad de continuar sin problemas. Pero dice, cuando se pierde el carácter, o sea, la reputación, se pierde todo, mis amados. Entonces, nuestra cultura valora mucho más a aquellos que están en la lista de los ricos, ¿verdad? De hecho, hay una revista a nivel internacional que se llama Forbes y en esa lista aparecen las personas más ricas del mundo. Y prácticamente gente con ese tipo de características quiere pertenecer a esa lista y hasta paga dinero porque la revista esta, pues los anote, ¿verdad? Y que la gente diga, wow, este es el número 32, este es el número 1, este es el número 26, y se alistan, ¿verdad? Siendo un número más solamente. Eh, pero desgraciadamente en nuestra sociedad, el mundo entero no verdaderamente ni siquiera valora a quienes mueren de hambre en los lugares más pobres del mundo. El autor de Proverbios escribe, el rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los ha creado el Señor. Somos todos creación de Dios y por lo tanto todos tenemos un valor específico delante de Dios. El camino de las verdaderas riquezas es la humildad y el temor del Señor. Y esto trae las riquezas, la honra y la vida, mis amados hermanos. Esto es propiamente la recompensa de aquellos que nos atrevemos ahora en Cristo Jesús a ser generosos para bendecir a los demás, para permitir o provocar que el reino de los cielos crezca aquí en la tierra, se incremente, ¿verdad? Fíjense bien que a veces puede traer riqueza material, ¿cómo se llama? Pero el Nuevo Testamento nos dice que siempre va a traer algo más duradero las recompensas que Dios tiene para nuestras vidas y de mucho mayor valor. Esas son las riquezas espirituales en Cristo que ahora vienen a ser nuestra recompensa para todos aquellos que estamos en este camino, ¿verdad? Si ponemos en primer lugar a Dios en nuestras vidas, pues obviamente Dios va a considerarnos de una manera diferente que cuando lo rechazamos o cuando hacemos primero todo lo demás y nuestra agenda versa en relación a nuestros objetivos, planes o intereses particulares, que cuando ponemos por primera vez, por más bien por primer lugar a Dios, dice la palabra, busca primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Entonces, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, pues obviamente nosotros somos ya capaces, porque Dios nos empieza a dar esa sabiduría que viene de lo alto, abre nuestra visión espiritual y nos damos cuenta de que los planes que Dios tiene para nosotros siempre van a ser buenos, agradables y perfectos, según lo que dice Romanos 12:2. Y el Proverbios que acabamos de leer, 21:30, nos dice que no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. O sea, todo lo que nosotros hagamos, pues en ningún momento debe desplazar la condición de Dios en nuestras vidas. El primer lugar en todo y para todo siempre tiene que ser Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida de integridad y de generosidad, de humildad y de temor del Señor, mis amados. Entonces vamos a leer la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8 del versículo 1 al 15, y aquí vamos a empezar a ver cómo debemos seguir el ejemplo de aquel que pasó de las riquezas a las pobrezas, de ser increíblemente rico a ser un harapiento. ¿Ah? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice segunda de Corintios 8, asimismo, hermanos, está hablando Pablo, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
Y esto ojalá y lo podamos entender para que algún día podamos leer en el libro de la vida que justamente se nos ha dado algo mucho, muy poderoso e impactante para la vida de este mundo. Y que en vez de, bueno, que también aparte de las iglesias de Macedonia, digan la iglesia de Aljaba de Dios. Y ahí queremos estar nosotros. ¿Eh? Dice que en grande prueba de tribulación, porque muchos de nosotros estamos en esa condición, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿A qué quiero llegar? A llevarlos a que como iglesia seamos verdaderamente generosos en el nombre de Jesús. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ojalá y ustedes y yo siempre tengamos en consideración que el servir a Dios es un privilegio y que ahora nosotros deberíamos estar rogando porque nos dieran la oportunidad de servir a Dios a través de los ministerios dentro de la iglesia, a través de a lo que somos llamados para darnos en servicio hacia los demás. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto nos tiene que llevar a entender, mis amados hermanos, que nosotros somos llamados por Dios y primeramente tenemos que hacer las cosas para Dios, para el Señor y luego darnos hacia los demás, ¿verdad? En amor, en una condición en donde tengamos a bien ver que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el primer mandamiento que nos da es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y luego viene el de amar al prójimo como a nosotros mismos. Se dan cuenta, aquí la palabra de Dios refiere exactamente lo mismo. Dice, ellos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Esto quiere decir que no tenemos que empezar como caballos de hacienda, como lo he dicho en muchas ocasiones, y terminar como burros de manada. ¿Verdad? Tenemos que estar constantemente, ¿verdad? Buscando la manera de que así como comenzamos con mucho ahínco, con mucho deseo, con mucha voluntad de dar el servicio a Dios, pues sigamos en esa condición, ¿verdad? Para que terminemos el día en que el Señor nos llame a su presencia, propiamente realizando la obra de gracia a la que hemos sido llamados. Dice el versículo 7, por tanto, como en todo abundan, o sea, como tienen mucho en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en su amor para con nosotros, abunden también en esta gracia, o sea, en el servicio. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de su amor, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico. Ahí es a donde entra el concepto de cómo un rico, ¿verdad? Vino a dejarse llevar a la condición de ser harapiento por amor. Y dice, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y en esto doy mi consejo porque esto les conviene a ustedes, que comenzaron antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Yo creo que tú empezaste a querer servir a Dios desde hace el tiempo que sea necesario, desde que te convertiste a lo mejor, o poco tiempo después, o hace poco tiempo, no lo sé, pero que eso venga a dar un fruto, ¿verdad? Dice el 11, ahora pues lleven también a cabo el hacerlo, no nada más quieran hacerlo, sino háganlo, para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tienen, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para usted otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia suya supla la escasez de aquellos, para que también la abundancia de ellos supla su necesidad, para que haya igualdad.
O sea, tenemos que ser recíprocos, mis amados hermanos. Y como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Aquí viene el equilibrio perfecto de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver lo que está hablando la bendita palabra de Dios. Hay una canción que la verdad a mí me ha llamado mucho la atención de una cantante que se llama Lily Allen, es una británica, que la verdad, la letra que tiene de repente saca de onda. Se llama The Fear, el miedo. Y es lo que muchas personas tristemente piensan hoy en día. Esta canción dice de la siguiente manera: quiero ser rica y quiero mucho dinero. No me interesa ser inteligente. No me importa ser divertida. Quiero un montón de ropa y un montón de diamantes, con una grosería ahí implícita, ahí puesta pues. Muchísimas personas, desgraciadamente, mis amados hermanos, quieren ser ricas a costa de lo que sea. No les importa desarrollar una inteligencia, no les importa, por ejemplo, ahorita los jovencitos, desgraciadamente, pues no les importa ni siquiera estudiar. Quieren ser los rock stars, las estrellas de cualquier área, sobre todo en el área artística, eh, y simplemente hacer eso, ¿verdad? No tener ningún desarrollo intelectual más que dedicarse a esa condición y con eso quieren ser famosos. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta últimamente que hay varios programas, el famoso TikTok, que desgraciadamente las jovencitas cada vez muestran más sus cuerpos ya sin pudor, moviéndose de una manera exagerada, llamando mucho la atención, todo con el afán de obtener los famosos likes, de pulgar arriba, ¿verdad? Y de esa manera ser famosas y famosos. Hay gente que a través de este tipo de actitudes o condiciones, pues llega a tener tanta condición de likes que luego monetizan, ganan dinero a través de eso. Y no les importa, o sea, su pudor no tiene ningún sentido para ellos, no les importa siquiera tener estudios, no les importa verdaderamente nada más que ganar dinero a costa de lo que sea. Obviamente es una prostitución disfrazada el hecho de mostrar su cuerpo para ganar dinero y muchas ocasiones estas personas pues se les llega a ofrecer dinero adicional y pues pueden hasta venderse propiamente, vender su cuerpo para tener más dinero. Y de esa manera empiezan con esta actitud. Lo que únicamente buscan es tener más, más, más. Tratan de llenar ese vacío existencial del que hemos hablado cuando Cristo no está en sus vidas, a través de recursos, de dinero, de fama y cosas de esa naturaleza. Y hay bastantes ejemplos de personas que pasan de los harapos, de la pobreza, a la riqueza. Es mucho, bastantes ejemplos. Pero hay muy pocos ejemplos y muy pocas personas que hayan elegido voluntariamente ir de la riqueza a la pobreza, de la riqueza a los harapos. Y fíjense bien que, que curiosamente el centro mismo de nuestra fe propiamente pues está en aquel que escogió hacer exactamente eso. Y dice ahí el versículo 9 de la segunda carta a los Corintios que leímos, dice el apóstol Pablo: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, o sea, por causa de nosotros, ¿verdad? Para que mediante su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Y es parte del fundamento del Evangelio de Jesucristo. Jesús es el ejemplo claro que debemos seguir. Fíjense que no solo dejó las riquezas del cielo para venir a la pobreza de una vida terrenal, y vean cómo lo pongo, las riquezas del cielo para solamente venir a la pobreza de este mundo, porque obviamente nada se compara a la condición del cielo con la condición de la tierra. Por muy rico que pueda ser una persona aquí en la tierra, nada tiene que ver con las riquezas celestiales en el reino de Dios, ¿verdad? Pero también, fíjense, todavía se fue más abajo
sino que también en esa vida terrenal, en esta condición terrenal, escogió nacer en pobreza y morir en la pobreza más extrema imaginable. Si se dan cuenta, cuando él muere, legalmente no deja ningún título de propiedad, no deja ningún terreno en herencia para nadie. De hecho, no tenía una casa propiamente dicha en esta condición terrenal. Lo único que llevaba puesto eran todos sus bienes materiales de nuestro Señor Jesucristo, y aún esos pocos bienes materiales lo despojaron de sus ropas, ¿verdad? Echaron suertes los custodios que estaban allí, y lo dejaron prácticamente eh, en, en desnudo. Las películas todavía se ven benevolentes poniéndole una especie de taparrabos a, a nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, pero quiero decirles que el tipo de látigos que utilizaban en aquel momento eran como una especie de garfios con picos. Por lo regular utilizaban con tres, era un tridente con tres picos que desgarraban y jalaban la piel, y no nada más la piel, también la poca ropa que hubiera podido tener nuestro Señor Jesucristo, seguro que también se desgarró, y por eso fue expuesto, ¿verdad? Él recibió el oprobio, toda nuestra vergüenza ahí se fue a clavar en la cruz del Calvario para que ahora nosotros pudiéramos vivir una vida diferente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra sin un lugar donde recostar su cabeza. Fue colgado en la cruz desnudo y agonizante. ¿verdad? Jesús hizo esto para que pudiéramos nosotros ser verdaderamente ricos, para que pudiéramos tener los tesoros espirituales de Cristo aquí en la tierra. Y esa es la verdadera riqueza que ustedes y yo tenemos que empezar a ponderar, a valorar. Jesús nos ha mostrado el ejemplo supremo de la grandiosa generosidad y de lo que verdaderamente significa ser rico. ¿ah? No lo que, como inicié el comentario, de que mucha gente ahorita piensa en dinero, en pertenecer al jet set, a las grandes cúpulas de poder, de autoridad, de economía. No, realmente el Señor nos lleva a tener un significado correcto de lo que es ser verdaderamente ricos, mis amados. Por ejemplo, las iglesias en Macedonia siguieron su ejemplo, porque aún, como dice ahí el versículo 2, y del 2 al 4 que leímos de la segunda carta a los Corintios, en medio de las pruebas más difíciles, la iglesia de Macedonia, los integrantes de la iglesia de Macedonia, se desbordaron en alegría, y aún en su extrema pobreza, abundaron en una rica generosidad. ¿Por qué? Porque ser generosos, mis amados hermanos, no necesariamente tiene que llevarnos a tener la idea de que yo voy a tener que dar dinero, dinero, dinero. No. Ser generosos es ahora poder nosotros dar de lo que tenemos. La gloria sea para el Señor, porque ahora Él es el que ha llenado nuestra vida de su generoso amor. Ahora tenemos algo que dar, mis amados. Tenemos el amor de Dios, que es lo primero que podemos empezar a ofrecer. Tenemos la palabra de Dios que hemos estado adquiriendo a lo largo de estos meses, y que es lo que ahora nosotros podemos ofrecer. Ser generosos, ser abundantes en esa condición. Y luego, si el Señor ha bendecido también nuestras vidas a través de la economía, pues ahora que tenemos el amor, la bendita palabra de Dios, pertenecemos al reino de los cielos, pues ahora también, ¿verdad? Ser generosos en cuanto a la situación económica, mis amados hermanos, sabiendo que Dios es el que nos provee. Y si Él nos da, ¿por qué no pensar que si nosotros aprendemos a ser generosos hasta en esas áreas, el Señor nos va a seguir dando? ¿verdad? Entonces, fíjense bien que dice ahí el apóstol Pablo: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían. Y luego dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esa ayuda para los santos. Les decía yo hace ratito, tenemos que tener ese gran deseo de poder apoyar a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque esto
es un privilegio, mis amados hermanos, el hecho de que nosotros seamos partícipes del extendimiento del reino de los cielos. Yo no sé en qué área Dios ha llamado a tu vida para participar y para empezar a ser generoso, para poder proveer y provocar que el reino de los cielos se siga extendiendo. Pero yo sé que Dios está tocando tu corazón, tu mente, ¿verdad? Y lleva la palabra de Dios, por lo menos, lleva el amor de Dios a la vida de la gente, y eso te va a empezar a incitar a empezar a darte generosamente hacia los demás. Entonces, aunque fíjense que la iglesia de Macedonia, de hecho la ciudad de Macedonia en aquel tiempo era una de las ciudades más pobres, económicamente hablando, mis amados. Pero aun cuando ellos eran extremadamente pobres, calculaban cuánto podían dar y daban hasta un poco más de lo que podían, se esforzaban adicionalmente. Es como cuando tú, ¿verdad?, vas a cargar un peso específico de una masa de algo y te esfuerzas por cargar un poco más. Así es como tenemos que esforzarnos para proveer, para dar generosamente. Pablo instó, animó a los corintios a seguir ese ejemplo. El día de hoy, la palabra de Dios, el Señor mismo, a través de su palabra, nos está animando, instando a seguir ese ejemplo que tuvieron los macedonios para darnos generosamente. Había muchas áreas y seguramente hay muchas áreas de tu vida en que eres excelente, así como los corintios eran excelentes en muchas áreas de sus vidas. Pero Pablo también los exhorta y nos exhorta a que procuremos también sobresalir en la gracia de dar. Amén. O sea, si tú eres excelente en algunas áreas de tu vida, en los dones que el Señor te ha dado y que tú puedes, por ejemplo, tener una capacidad de retención muy amplia, tienes el don de presidir, tienes el don de sanidad, a lo mejor tienes el don de predicar su palabra, tienes cualquier don que el Señor te haya dado, pues que aún procures también sobresalir en el gran don de la generosidad. Amén. ¿Por qué? Porque verdaderamente es a lo que hemos sido llamados. Jesucristo no escatimó ninguna de sus condiciones para darse generosamente a nosotros. Y ahorita lo vamos a leer. Pablo entonces expone el principio del Nuevo Testamento y dice en el versículo 15 al 13, del 13 al 15, perdón, aquellos que tienen deben dar para apoyar a aquellos que no tienen. Y vemos este principio obrando en muchas iglesias, gracias a Dios. En Aljaba de Dios se ha dado ya muchas veces esta condición, ¿verdad? Y tenemos que aprender a hacer eso, mis amados. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dar generosamente para que nosotros podamos venir a ver que el reino de los cielos es de abundancia. Fíjense, vamos a ver aquí en la palabra de Dios. En Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 en adelante, no está en el script, pero es algo de lo que tenemos que dar, comprender propiamente para ver cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo quien eres, no escatimó nada y se dio generosamente hacia nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a sus prerrogativas, a sus derechos, a lo que él tenía por ser simplemente Dios, o tiene, ¿verdad? Dice, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense cómo aquí podemos entender cuál es la recompensa que Dios trae para las personas que somos generosas. Y digo somos porque hoy en el nombre de Jesús yo te declaro generoso en todas las áreas de tu vida. Que verdaderamente sea un don que, que anheles, un don que se desarrolle en ti, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios, al exaltar a Jesucristo y nosotros, al ser seguidores de Jesucristo, obviamente al ser generosos, igual que Jesucristo, que no escatimó nada, sino se entregó completamente a nosotros, pues vamos a tener la misma condición de exaltación, mis amados. Esas son las recompensas para aquellas personas que nos atrevemos a ser generosos en esta vida, pero en el nombre de Jesús. Porque hay mucha gente, mis amados, que desgraciadamente equivocan el concepto de generosidad con la idea de comprar a Dios. Y lo digo claramente, hay mucha gente, los mismos narcotraficantes, los mismos secuestradores, la misma gente que hace una maldad increíble y terrible, es la misma gente que va a alguna parte y hace sus dádivas, da sus limosnas. Y limosna no quiere decir que den unas cuantas monedas. La limosna puede ser en cantidades variables, ¿verdad? Pero ellos al momento de dar sus limosnas como tal, piensan que con el hecho de dar sus limosnas son generosos y por lo tanto están bien delante de Dios, aun cuando esas limosnas provengan de actos ilícitos, del dolor de las personas a las que agreden, del dolor y el sufrimiento de las personas que desgraciadamente tienen familiares a los que han secuestrado, a los que han lastimado, y piensan que con eso van a comprar el favor de Dios. Y de esa manera son generosos, ¿no? Porque están dando, porque están aportando. Y eso es lo que no debemos de tener ustedes y yo. Nuestra generosidad siempre tiene que estar en referencia a darle la gloria a Dios, porque reconocemos que Dios es el que ha provisto a nuestras vidas. Y no solamente, como les digo, economía o recursos materiales, bienes materiales, no, sino que Dios ha provisto de su amor primeramente. No escatimó nada para entregarse en amor por nosotros. Nos ha dado de la gran bendición de su gracia y salvación. Nos ha dado su bendita palabra. Ahora el Espíritu Santo también ha sido dado para nosotros. Somos riquísimos, hermanos. Jesucristo vino a ser ese ente increíblemente rico, poderoso, el autor de la vida, el creador de todo cuanto hay. No escatimó esa condición y se hizo pobre. Y no nada más vino a la tierra, sino también se hizo pobre entre los de la tierra para que ahora ustedes y yo tuviéramos riqueza y riqueza en abundancia, que eso es lo más completo, lo más maravilloso que nuestro Señor Jesucristo ha traído a nuestras vidas. Entonces, siempre que estemos en esta condición de ser dadivosos, de ser generosos, siempre vamos a tener recompensa, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapó ni siquiera, ¿verdad? El hecho de que su hijo en obediencia hiciera lo que vino a hacer, sino que él mismo dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo más glorioso, ¿verdad? Regresó la gloria a Jesucristo. Dice, y le dio el nombre que es por sobre todo nombre. Entonces, si eso lo hizo en Cristo Jesús, ahora también eso viene a ser parte de la recompensa por nuestra generosidad. Amén. Amados, yo les invito a que verdaderamente oremos a Dios porque el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de la generosidad de nuestro Señor Jesucristo y que verdaderamente deseemos el sobresalir en la gracia de dar, que ese bello don que viene del Espíritu Santo, nosotros seamos capaces de, de cada vez buscar que ese don se manifieste constantemente. Tenemos muchas oportunidades, mis amados hermanos. En el día estoy segurísimo que Dios te ofrece grandes
numerosas oportunidades para dar, para ser dadivoso, para generosamente dar de gracia lo que tú has recibido de gracia. Porque dime, ¿qué has pagado tú por todo lo que el Señor te ha dado? Nada. Legalmente seríamos inmerecedores, pero también por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora Él nos ha hecho merecedores de todo cuanto el Señor ha dado para nuestras vidas. Amén. Pues es el tema, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios porque solamente Él es digno de merecerla y que el Señor se siga manifestando en poder y gloria en nuestras vidas. Amén.